4:28 de este martes 5 de septiembre y vamos con el panel programado para hoy con el rector de la Universidad de los Andes, con la rectora de la Universidad de Carabobo y con el rector de la Universidad Central de Venezuela. Ya los vamos a incorporar, pero antes me gustaría dar algunos datos de estas tres universidades que son muy importantes en nuestro país. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, como se sabe, una universidad pública fundada en 1721 por el rey Felipe V, es la institución de educación superior más antigua del país. De hecho, su sede principal, la ciudad universitaria de Caracas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, según un estudio realizado a nivel mundial por el QS World University Rankings. Para el año 2018, la UCB se encuentra en el primer puesto nacional y 40 en Latinoamérica. Años anteriores contaba con más de 60.000 estudiantes de pregrado y posgrado, 6.000 profesores y cerca de 8.000 empleados administrativos y de servicios. Y actualmente, bueno, eso es lo que vamos, entre otras, a conversar con el rector Víctor Rango. Carreras muchas que han ofrecido a lo largo de su existencia y formado a grandes profesionales. Una universidad que en sus mejores tiempos ha impactado y bastante positivamente al país y su desarrollo. Hablemos de la Universidad de Carabobo también. Es una de las principales y más prestigiosas universidades de Venezuela, una de las 5 universidades autónomas. Tiene su sede principal en la ciudad universitaria Bárbula, al norte del municipio Naguanagua, muy cerca de la ciudad de Valencia, en Carabobo, Venezuela. Y esta universidad pues abarca mucho de lo que es el estudiantado de la región central. Ofrece estudios en más de 50 carreras de pregrado y 80 programas de posgrado en las 7 facultades actuales. Alberga una población estudiantil aproximada de más de 65.000 estudiantes, procedentes principalmente, como decía, de la región central de Venezuela. Y según el QS Latin America University, para el 2023 se encuentra ubicada en el puesto número 171 en Latinoamérica entre 180 universidades evaluadas. Y asimismo en el ranking la ubica en el puesto número 7 entre las universidades del país. Tiene también núcleos y bueno, hablaremos del funcionamiento de sus núcleos hoy en día también con su rectora. Y en el caso de la Universidad de Carabobo también son pues varias las carreras que ofrece en ciencias básicas, ciencia de la educación y ciencias del deporte, ciencias de la salud, ciencias sociales, ingeniería, arquitectura y tecnología. Y la Universidad de los Andes es otra referencia. Es una universidad pública autónoma ubicada en los Andes venezolanos. Su sede principal y rectorado se ubica en la ciudad de Mérida, fundada por el clero como casa de estudios el 29 de marzo de 1785, elevada luego a seminario y finalmente reconocida como universidad el 21 de septiembre de 1810 bajo decreto expedido por la Junta Gubernativa, quise decir, de la provincia de la Corona de España. Es también una de las principales universidades de Venezuela por su antigüedad, la cantidad de estudiantes que alberga, su nivel académico y sus aportes en investigación que han contribuido al estudio y desarrollo de las ciencias. Y está conformada por 11 facultades repartidas en el núcleo Mérida, 4 núcleos autónomos localizados en las ciudades de San Cristóbal, Trujillo, El Vigía y Tovar, además de varias extensiones universitarias con estudios de pregrado, posgrado y actualización profesional en varias ciudades, incluyendo también en Guanare, Barinas, Barquisimeto, Maracaibo, en Caracas. En fin, es otra de las universidades fundamentales que tenemos en Venezuela y con los 3 rectores vamos a desarrollar este panel justamente para hablar del estado actual de las universidades que por lo general en cualquier nación del mundo tienen entre otras la responsabilidad de investigar para proveer obviamente al país mejores recursos, mayores recursos de desarrollo. Bienvenido, señor Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de los Andes. Buenas tardes. Se cayó la llamada. Jessie Divo, rectora de la Universidad de Carabobo. Bienvenida. Rectora, ¿me escucha? Sí. Y saludos a mis colegas rectores. Gracias. Bueno, espero que la comunicación nos ayude, porque de hecho arrancando ya en lo que estábamos justamente haciendo el contacto con ustedes, tuvimos problemas de comunicación con quien habla, con Jessie Divo, con la rectora de la Universidad de Carabobo, y bueno, ahora se perdió también la comunicación con el rector de la Universidad de los Andes. Dios mediante, podamos en esta media hora hablar con los 3 de lo que es el estado de estas 3 universidades fundamentales para el desarrollo de nuestros jóvenes y de la población en general, obviamente, y como país. Saludamos también al rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rango. Rector, buenas tardes. Hola Gladys, ¿cómo estás? Un saludo a mis Bien. colegas de Carabobo, la profesora Divo y de
la Universidad de los Andes, profesor Bonucci. Mi apellido es Rago, Ah, R-A-G-O. perdón. Le agregué la N. Bueno, perdone usted, rector. Y está recién estrenando el cargo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Empecemos con usted. Hemos hecho los esfuerzos propios de quien comienza una actividad, una institución académica. Hemos configurado algunos de los equipos de trabajo, estamos tratando de poner completamente en claro y accesible la información relativa tanto a las cuentas de la universidad como a otros aspectos de la vida institucional, y estamos muy entusiasmados con la posibilidad de imprimirle un nuevo vigor a esta institución pública de educación superior tan importante para el país. ¿Cuál cree usted que son los mayores desafíos, rector, que se le presentan en el cargo ahora que asume? Ante una universidad además que bueno es referencia de las que más pues han tenido que lidiar con incluso no con el tema de los presupuestos por la magnitud, por la cantidad de personal que tiene y los estudiantes que por ahí pasan y que aspiran y esperan obviamente estudios y formación de calidad. ¿Qué es para usted lo más desafiante que se le presenta en este momento? Los desafíos son diversos. Por una parte, sabemos cuál es el estado de privación material en que se encuentran las instituciones universitarias del sector público. Ujú. Presupuestos exiguos, casi inexistentes, personal profesoral y personal administrativo y obrero cobrando sueldos difícilmente dignos de esos nombres, de ese nombre de sueldo, eh, providencias estudiantiles insignificantes, becas irrisorias, en fin. Ese es un cuadro suficientemente conocido por todo el mundo, Ujú. y no insisto en ello. Condiciona fuertemente la posibilidad de que la universidad pueda cumplir con sus elevados cometidos, y será uno de los retos principales a vencer. Las Mm. universidades han sobrevivido gracias a una vocación de resiliencia y de compromiso con el país muy grande, pero es evidente que corren peligro y no pueden persistir en una situación como la que tienen. Otro Claro. desafío muy importante es el de la renovación del régimen académico general de la universidad, una tarea fundamental para modernizarla y convertirla en una institución verdaderamente apta para interactuar con el mundo contemporáneo, y que es algo que va bastante más allá de la simple actualización de los planes de estudio, que Ujú. implicará un repensamiento de la noción misma de universidad y del compromiso de la institución con el país para, repito, convertirla en instituciones modernas, competentes para desenvolverse con éxito en la tarea de la formación de los profesionales para el mundo de hoy y para la producción de los conocimientos con los que la sociedad puede beneficiarse. De allí Exacto, de acuerdo a la dos de realidad que tenemos hoy, rector, pero ahí también, y para pasar a la rectora Jessie Divo y luego al rector Mario Bonucci, rector, sabiendo que esa es una realidad muy lamentable, por cierto, hablar de supervivencia en una universidad como la Central es una cosa muy dolorosa, pero sabiendo que eso es parte de una realidad hace mucho tiempo, ¿de qué manera cree usted se le puede dar la vuelta para contar con los recursos y que finalmente pueda la universidad emprender los proyectos que seguramente tiene y obviamente en lo que es algo fundamental, la formación, la buena formación de los estudiantes que apuestan a la UCB? Pues por un lado, nosotros creemos que hay que renovar las bases sobre las cuales el necesario diálogo con el gobierno nacional debe llevarse a cabo. Hay que persuadir al gobierno de que las instituciones de educación superior del sistema público requieren sin dilación los recursos para poder funcionar, porque son instituciones al servicio de la sociedad y no pueden cumplir con sus finalidades si carecen de recursos. De modo que eh,
Esa exigencia hay que formularla en términos convincentes y enérgicos, pero entendiendo que con el gobierno nacional es necesario mm, mm, echar nuevas bases para que ese diálogo fructifique, revisar qué es lo que dificulta que en el seno del alto gobierno se entienda algo que para nosotros es la evidencia misma. Y por otra parte, convertir a la universidad en una institución mucho más productiva de lo que es, lo que significa redefinir también sus relaciones con el mundo extrauniversitario para que los sectores organizados de la sociedad civil y en particular los sectores socioproductivos, tanto públicos como privados, se beneficien de la oferta universitaria en contraprestación de lo cual la universidad pueda producir recursos que Exacto. constituyan financiamiento adicional. Ujú. Sí, de productos y servicios, exactamente, entiendo perfectamente la idea. Y le pregunto a la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessie Divo, estábamos hablando con Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela. Rectora, es más o menos, me imagino, el mismo escenario, ¿no? Para la Universidad de Carabobo, el que plantea el rector de la UCB. Sí, yo creo que al hablar de instituciones de educación superior en el país, no solamente las autónomas, también las experimentales y todas aquellas cuyas autoridades son designadas por el ministro de Educación, todas, absolutamente todas, sufrimos el rigor de una insuficiencia presupuestaria. Y naturalmente, si a eso le agregamos, Gladys, la situación económica en general del país, donde el bolívar de hoy no tiene el rendimiento de años atrás, naturalmente eso influye notoriamente no solamente en la inversión académica, sino también en las infraestructuras de estas casas de estudio. Fíjate, en mi caso fui secretaria en el periodo 2000-2004, luego vicerrectora 2004-2008, y en la actualidad, a veces me avergüenza admitirlo, desde el 2009 a la fecha, rectora. Y te puedo decir que los presupuestos de entonces, si los comparamos con el presupuesto a partir aproximadamente del 2010 a la fecha, pues naturalmente la diferencia es abismal. Entonces se podía garantizar educación de calidad, con excelencia, laboratorios y centros de investigación con una productividad enorme. Esos rankings que tú citaste al principio del programa, por supuesto, años atrás ocupábamos lugares muchísimo más cercanos a universidades del mundo. Claro. Pero te repito, sin inversión, la generación de conocimiento, la producción intelectual acreditada, se complica, para no decir que se limita. Pero entonces, rectora, la calidad que hoy se ofrece de formación, ¿cuál es? Porque siempre ha destacado la formación venezolana y cuando cualquier venezolano se va, incluso se pone mucho de referencia, de ejemplo, los médicos, ¿no? Se van del país por esta situación de la migración forzada, destacan donde van. A pesar de la limitación, a pesar de los pocos recursos, de los pocos presupuestos, ¿cómo se hace para mantener la calidad de la educación y que se destaque tanto incluso en otros países, rectora? ¿Eso se sigue manteniendo? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Qué evaluaciones hacen? Sí, es importantísimo lo que acabas de plantear, porque justamente yo siempre repito que el mayor patrimonio, su mayor activo de las universidades es el recurso humano, que la sustenta y que la ha sustentado todos estos años, largos años, de estas instituciones. Porque a pesar de lo que también citaba el rector Rago, de esos sueldos y salarios que apenas le alcanzan a los profesores, a los trabajadores y a los personal de servicio, llegar a su lugar de trabajo, sin mucho más sobrevivir, la eliminación de la seguridad social, las casas de estudio, todo eso le da un valor extraordinario al esfuerzo que hacen nuestro personal docente, administrativo y obrero, contribuir con la educación, con garantizar aún hoy y en la situación que se encuentran en las universidades, yo te puedo asegurar que siguen siendo las que la mayoría selecciona para que sus hijos puedan formarse como profesionales. ¿Qué significa eso? Primero que hemos diseñado mecanismos de ingresos propios, eso es necesario. El director Rago hablaba de productividad, pues nosotros desde el 2016 y post pandemia lo identificamos.
la generación de recursos no solamente por nuestros programas de posgrado, que superan cuarto y quinto nivel los 99 programas de altísima calidad, pero también otras ofertas académicas de cursos no conducentes y servicios. Nosotros tenemos carreras que tienen una altísima demanda en el mercado laboral, la ingeniería, las técnicas y naturalmente, siendo de esta manera, hemos podido hoy en día, aún y a pesar de la diáspora que también ha sido marcada respecto al personal, creo que no tanto como otras universidades, creo que en provincias se produjo menos diáspora que en la capital, pero a pesar de esa diáspora, aún estas universidades siguen manteniendo una respuesta académica de excelencia y formando los mejores profesionales. Sí, definitivamente con esa vocación que caracteriza además a los docentes del país, que literalmente para el sueldo que reciben, como bien decía el rector de la Universidad Central de Venezuela, pues básicamente es casi un trabajo ad honorem, ¿no? Por pasión, por vocación, por amor a la carrera, amor al país y bueno, entendiendo lo esencial que son, obviamente dentro de lo que es la formación como nación. El rector Mario Bonucci también está. Ya finalmente logramos comunicarnos con quien es rector de la Universidad de los Andes. ¿Me escucha, rector? Le escucho, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial desde Mérida, desde los Andes venezolanos. Ay, que me encanta y ahí quisiera preguntarle sobre esos valores esenciales que guían a la Universidad de los Andes, porque siempre que puedo hago el inciso, rector, de que para mí el comportamiento del andino o sea, esa actitud amable que los define, para mí debe ser ejemplo para el resto del país, ¿no? De lo que se supone es parte de esa ciudadanía que lamentablemente hemos ido perdiendo y son referencia, para mí son referencia, los admiro, me encanta escucharlos, me encanta ver cómo se comunican, cómo interactúan y bueno, empiezo por preguntarle por los valores que guían a la Universidad de los Andes. Así es, me gustaría expresarte que esta es una universidad rebelde, nace precisamente de un acto de rebeldía, es uno de los valores que identifican a la Universidad de los Andes y el mayor acto de rebeldía que emprende la Universidad de los Andes es mantener las puertas abiertas frente, digamos, al maltrato gubernamental por la vía del presupuesto, por la vía de los salarios, tal como lo dice Jesse, a quien acabo de oír. No tenemos seguridad social, por lo menos en la Universidad de los Andes. Desde el año 2018 no tenemos servicio de comedor, los estudiantes no tienen transporte, pero sin embargo la universidad sigue abierta y nuestro lema es que la universidad está viva. ¿Y está viva por qué? Bueno, por su gente, o sea, no está viva porque tengamos edificio o porque tengamos laboratorio, porque tengamos equipo o alguna capacidad instalada, menguada o no, no. Estamos vivos, es gracias a la gente, personas que tienen 2 y hasta 3 empleos, que con lo que ganan en el segundo empleo pueden pagar el pasaje para poder llegar a la universidad. Vale decir, la Universidad de los Andes, y me imagino que eso debe repetirse en todas las universidades del país, cada uno de los universitarios que conforman nuestra institución está pagando por trabajar. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, porque con el sueldo que realmente nos está pagando el Ejecutivo Nacional y que le paga a todos los empleados públicos, realmente no alcanza ni para comprar la dieta alimentaria básica. Ahora, nos hemos planteado retos y dentro de esos retos tenemos un acuerdo con Fedecámara, un acuerdo con el sector privado, estamos desarrollando proyectos donde ofrecemos asesoría, donde ofrecemos, digamos, capacitación y ofrecemos servicio. En este momento estamos trabajando con un proyecto bien ambicioso que se llama Portafolio Café. Pasaremos a Portafolio Cacao y a otros portafolios como Metalmecánica, un programa de internacionalización, un programa bien agresivo de cursos, diplomados para toda la comunidad, tanto físicamente en la universidad o en la región andina, como vía online. Sin embargo, este tipo de actividades lo que sirven es para mantener medianamente en funcionamiento laboratorios, centros de investigación,
escuelas que pueden, digamos, por su experticia hacer algún trabajo, pero sin embargo es necesaria una inversión mayor para adquisición de tecnología de punta, es necesaria una mayor inversión para otro tipo de edificaciones que tengan tono incluso con la misma legislación que va surgiendo en el país. Por ejemplo, Claro. atención a personas con discapacidad, atención a indígenas, atención, digamos, a esas minorías. Pero por eso es que nosotros decimos, uno de los valores más importantes de los zulandinos es ser un rebelde. Y el mayor acto de rebeldía, como lo dije hace rato, es mantener las puertas abiertas, porque precisamente lo que se ha pretendido con la reducción presupuestaria es cerrar la universidad. Y yo quiero colocar algunas cifras para quienes nos escuchan sepan de qué dimensiones hablamos. Y lo que ocurre en la Universidad de los Andes no es muy diferente a lo que ocurre en el resto de las universidades. Al 15 de diciembre del año 2022, la Universidad de los Andes había recibido apenas el 3,24% del presupuesto asignado. Para el año 2021, a diciembre, recibimos el 10% del presupuesto asignado. Y en el año 2020 recibimos el 50%. O sea, hay una política sostenida, ya ni siquiera de una asignación absurda de cantidades en presupuesto, sino que lo poco que te asigna no te lo entregan. Pero además hay un secuestro de la nómina. Se paga a través del sistema Patria. Eso ha creado innumerables problemas para poder atender a los universitarios, atenderlos con algún retroactivo, atenderlos con alguna de estas circunstancias. Ahora bien, esa es la realidad presupuestaria, y la realidad salarial yo creo que no es no es desconocida para quienes nos escuchan, pero lo más grave es que no tenemos seguridad social. Cuando algún universitario requiere atención de salud, realmente tiene que acudir a un sector público. Y en el sector público, bueno, pasa lo mismo que en las universidades. Tienes talento humano, pero no tienes ni insumos y a lo mejor tienes carencia de algunos equipos. Entonces, cuando un profesor, un empleado, un obrero va al Hospital Universitario de los Andes, pues lo primero que le hacen es sacar una lista de todos los insumos que necesita si quiere ser intervenido. Y por último, por supuesto, por la vía de los hechos, la educación ha sido privatizada. Si un estudiante quiere dormir, tiene que pagar la residencia. Ya no podemos financiar la red de posadas que teníamos. Si un estudiante quiere comer, pues no hay comedor, tiene que pagar su comida. Hemos llegado al extremo que incluso hasta para elaborar el expediente de grado, el estudiante debe llevar las 15, 20 hojas blancas, tamaño carta, para poder imprimir el expediente de grado. Bueno, hasta esos niveles hemos llegado, y por lo tanto la diáspora que nosotros vemos, que no solamente es producto de lo que ocurre en el país, es producto que la universidad ya no le puede brindar eso que nos brindó a todos nosotros. Yo vengo de un pueblo muy pequeño. Yo nací en el Callao, en el estado de Bolívar. Y sin embargo, llegué a Mérida, pude graduarme, pude estudiar, llegué a ser doctor, llegué a ser rector. Eso era posible en la Cuarta República. En estos momentos no es posible. Y eso es un gran reto que tenemos nosotros, de cómo hacer para mantener a nuestra población estudiantil dentro de la universidad entusiasmada, digamos, animada por seguir estudiando, y que no se nos vaya a mitad de carrera, como es una de las cosas que vemos que por oleadas ocurre. Rector, le agradezco mucho. Yo creo que usted hizo también un gran recuento de lo que es la realidad de las universidades en el país, las universidades públicas. Hemos estado, por razones de tiempo, no vamos a poder hacer una segunda parte de conversación con el rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, con la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, y con usted justamente. Era la idea, pero por tiempo ya no nos da, me toca despedir el programa, pero creo que los tres han asomado cosas muy, muy importantes y que nos ubican como audiencia, como venezolanos, como población, en lo que es el estado de las universidades públicas en nuestro país. Mil gracias a los tres por haber participado en este panel, en este conversatorio. Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de los Andes, a Jessy Divo, rectora de la Universidad de Carabobo, y a Víctor Rago, rector de la UCB.
Que tengan una feliz tarde y por supuesto seguimos atentos a esto que es esencial para el desarrollo de un país. Esencial, y aquí han visibilizado pues parte de lo que es la situación actual, los desafíos que se le presentan, la realidad muy dura dentro de un marco de supervivencia que, como decía hace unos minutos, es muy doloroso cuando estamos hablando además de pues del sistema educativo, de un sistema fundamental, básico, esencial para la construcción, para el avance, para el progreso, para la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, la capacitación, esa educación, esa cultura que suman obviamente dentro de un propósito que es colectivo, correcto, de cambio, pero un cambio para mejor. Así que bueno, seguimos visibilizando este tema, por supuesto, y siempre buscando hacer un llamado y también procurando las acciones, obviamente, que corresponden para solucionar esto que definitivamente es un drama en el caso de las universidades. Pero ahí están haciendo un esfuerzo gigante, fíjense, de creatividad, de todo un poco, trabajo mancomunado para, como decía el rector de la Universidad de los Andes, con un valor como la rebeldía, mantener las puertas abiertas y seguir formando a nuestros jóvenes. Que además apuestan, como muchas familias lo han hecho siempre y muchos lo hemos hecho, a nuestras universidades porque han sido justamente referencia, siempre formando a grandes profesionales que no solamente destacan en nuestro país, sino también cuando salen, pues rápidamente destacan en los países de destino escogidos, por ejemplo, para volver a hacer una vida. Esa es nuestra realidad y seguiremos trabajando por el cambio. 4:55 me toca despedir el programa, como siempre agradecido